¿Eh? Muy buenas. Vamos a hablar con un amigo nuevo de la casa, con un hombre cuyo apellido no es muy nacional y popular, recién se lo decía fuera de cámara, pero bueno, ha tenido la deferencia de hacerse un huequito en su agenda, es abogado, especialista en derecho humano, habla del neocolonialismo y creo que en estos días nada mejor que para hablar de neocolonialismo, pero fuerte, ¿eh? Estamos con Jerónimo Guerrero Iraola. Jero, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias a vos por la invitación. No, agradecerte que te hayas hecho un huequito en la agenda. Jero, cuando hablas de neocolonialismo, después, antes de cerrar, vamos a hacer un ratito el viaje que hiciste a Malvinas. Hoy se da más que nunca. Es más, la chanza del página titulando hoy de la JP refiriéndose al JP Morgan es terrible. Sí, Está el presidente de ellos, está el embajador, han venido a hacerse cargo, nombran ministros. sí, yo creo a ver, hay categorías que por momentos no, producto de las discusiones en la academia y las discusiones políticas y demás, empiezan a no gozar de buena salud. La de colonialismo y la noción de soberanía ha sido una de ellas. Obviamente porque si uno lo historiza, sobre todo en el último tramo del siglo XX y el advenimiento del siglo XXI, aparecía esta idea muy fuerte, ¿no? Que se consolida con la caída del muro de Berlín allá digamos, finales de los 80, principios de los 90, y obviamente la irrupción de este mundo el que Fukuyama habló como el fin de la historia, ¿no? Un mundo que parecía globalizado, con fronteras abiertas, donde la circulación de bienes y servicios parecía ser como la gran utopía que desde el hegemón, desde la hegemonía se instalaba y por tanto nosotros éramos un poco ciudadanos del mundo y aparecía esta idea de colonialismo, de imperialismo y de soberanía como una idea anacrónica, ¿no? Como por una forma de pensar un mundo que ya aparentemente no se adaptaba a esos marcos digamos, de categoriales, ¿no? Esas categorías de pensamiento. La historia nos viene demostrando algo que es, digamos, me parece a esta altura imposible de discutir, que es que son categorías que paradójicamente están más vigentes que nunca, que hablar de soberanía, yo, digamos, analizo el mundo desde el prisma del justicialismo, soy justicialista, eh, y vengo un poco provocando en las esferas de debate que nos venimos dando en algunos ámbitos con compañeros y compañeras, vengo, digamos, como tirando esta piedra en afán de provocar, diciendo, bueno, nosotros nos estamos ocupando dentro de las tres banderas del justicialismo, mucho de la justicia social, que está muy bien porque parte de nuestro movimiento nos invita a estar allí en donde hay necesidades, que son derechos, eso es parte de nuestra hermosa doctrina. Pero me parece que hemos relegado un poco la discusión en torno a la soberanía política y obviamente como son tres vasos comunicantes, ya que allí viene como a caballo la idea de la independencia económica. Estamos en un mundo que está en transición, un mundo muy complejo, un mundo en el que estas categorías cobran vigencia, pero cobran vigencia desde una lógica de readaptación. Hoy pensar el imperialismo no implica muchas veces en esta idea de desdeñar las categorías y decir es anacrónica. Nos invitan a pensar que hablar de colonialismo o de conquista tiene que ver con una persona, digamos, bajando de las carabelas, ¿no? Y esto no es así. Digamos, obviamente hay una sofisticación de los dispositivos, de los mecanismos por los cuales se generan las nuevas dinámicas imperiales, y también hay que entender que sí, tal vez los anacronismos surgen de pensar que solamente son los estados o determinados estados los que ejercen una posición de dominación sobre otros, ¿no? Aquí tal vez la complejidad es que por primera vez, y sí como un fenómeno muy propio del siglo XXI, irrumpen una serie, un conglomerado de actores que tienen una acumulación de riqueza y una acumulación de poder que sí son llamativos. No es que antes no existieran las Superiores petroleras a los o las farmacéuticas, estados, superiores superiores a a los los estados. estados. Claro, con esto quiero decir, no es que antes no existieran las petroleras o las farmacéuticas condicionando procesos políticos. Lo que digo es que ahora, paradójicamente,
estos personajes que son como la nueva oligarquía global y que queda un poco de manifiesto en la asunción de Trump, cuando él, lejos de asumir con el presidente de la General Motors, asume con la plana mayor de Silicon Valley, ¿no? Aparece esta idea en que la transición tecnológica, la digitalización de la vida pasa a ser un poco medio, fin, plataforma, ámbito de estar, ámbito de circulación de consumo, y estas personas han acrecentado no solo enormes fortunas sobre la base de empresas que son profundamente y sumamente exitosas, sobre la base de algunos aspectos que ahora vamos a ver, sino que además son nada más y nada menos que los ámbitos donde nosotros construimos civilidad. Digamos, hay una escena, un escenario de discusión en plataformas digitales, consumimos digitalmente un montón de cuestiones, y la cuarta revolución industrial que estamos viviendo se afinca o se monta sobre estos dispositivos. Entonces ya no es una mercancía, es una mercancía, pero es un protoestado, pero además es el ámbito donde socializamos, donde conocemos a las personas con las que interactuamos y tenemos hasta relaciones amorosas o sexuales en donde consumimos. Entonces todo eso se va dando de una forma, digamos, muy sofisticada. ¿Qué es lo que nosotros venimos a advertir? Bueno, este mundo nos va a presentar algunos desafíos que nos remontan a las clásicas discusiones entre la materialidad y el idealismo, ¿no? De la filosofía. Está claro que uno de los grandes triunfos en términos hegemónicos de este estadio avanzado del capitalismo tiene que ver con la desmaterialización de la mercancía, ¿no? Está claro que hay un proceso creciente en el que uno tendería a pensar que, como nosotros estamos hablando pantalla mediante, es solo un teléfono que no requiere más que una conexión a internet, y eso es en algún punto, más allá del teléfono, inmaterial. Digamos, no hay un cable que a mí me permita ver por qué estoy hablando casi en tiempo real con vos. Pero lo que hay que entender, y esto es un proceso pedagógico que tenemos que darnos, es que detrás de todo esto que estamos haciendo, incluso de esta conversación, hay una enorme, fastuosa red de, digamos, de insumos materiales y de mercancías que están permitiendo, por ejemplo, que nosotros estemos conversando en esta oportunidad. Cuando uno entiende que la digitalización de la cuarta revolución industrial no es inmaterial, a mí me da mucha risa cuando aparecen algunos compañeros que me parecen medio naif diciendo despapelicemos, porque la despapelización es importante, digitalicemos todo. Digo, bueno, muchachos, ahora, ¿cuánta agua, cuánta energía y cuántos minerales críticos consume un data center? Porque sí, talar árboles no sé si está bueno, démonos esa discusión, ¿no? Yo siempre en esta relatividad de no ser tajante con las definiciones, me gusta más invitar a pensar en términos paradojales que tener definiciones, ¿no? Digo, ahora, ¿es peor talar un árbol para tener celulosa o caña de azúcar para tener celulosa que montar el último data center que va a construir Meta ahora para dar curso al salto cuántico que quiere dar en materia de inteligencia artificial? Tiene el tamaño de la ciudad de Manhattan, y eso consume muchísima energía y muchísimos insumos y recursos naturales. ¿A dónde quiero llegar con todo esto para hablar de neocolonialismo? A que está claro que detrás de la digitalización de la vida y de los presupuestos que hacen y que permiten y habilitan el advenimiento de una nueva dinámica de producción, circulación y consumo de bienes y servicios, muchos de ellos inmateriales. Muchas de las cuestiones que nosotros consumimos en los emporios digitales son experiencias, y eso es muy llamativo, es muy loco pensar, para quienes venimos del siglo XX y de la materialidad pura. Esto nos va a llevar a un escenario de escasez. Nos va a llevar a un escenario de escasez. Los indicadores nos dicen, por ejemplo, que estos saltos cuánticos de Internet y el imperio de la inteligencia artificial va a tener, por ejemplo, un enorme impacto sobre el consumo energético a nivel global. Y esto no lo estamos advirtiendo. ¿Y qué tiene que ver esto con el neocolonialismo? Todo, porque nuevamente empiezan estas ideas de centros y periferias y la configuración de los escenarios a partir de los cuales, obviamente, un proceso que parecería estar cerrado, medio monolítico, bastante instalado, como es la irrupción de la cuarta revolución industrial con sus nuevos, digamos, con sus nuevos oligarcas al frente de de esta transición, requieren recursos. El mundo va a una crisis de escasez. Y esto lo tenemos que saber y lo tenemos que entender, porque es la premisa epistemológica desde donde nosotros podemos dar esta discusión. ¿Qué es lo que va a escasear en el mundo? Va a escasear alimento, va a escasear. Cuando digo alimento, no estoy diciendo
chisitos o doritos, ¿no? Estoy diciendo alimentos, proteínas, estoy diciendo energía, digamos, la energía que nosotros consumimos que permite el desarrollo encefálico, que permite a una población empezar a desarrollar un programa de desarrollo, valga la redundancia. Pero Yo para, para un minuto ahí. Me sí, has hecho una introducción brillante, has pintado mejor que Picasso la entrada al siglo XXI. Ahora, te quiero retrotraer un poquito antes que llegué al tema de la proteico, porque ahí también tenemos algo para decir, ¿no? Los argentinos. sí, Em, la razón, el eurocentrismo, el capitalismo, el neoliberalismo nos trajeron hasta acá. Pero como bien sí, también decías, hay otros mundos naciendo, sí, multipolares. Me opongo a priori a reconocer el unipolarismo como si el imperio, porque el imperio del norte refiero, tiene dificultades en diversos lugares del mundo. El único que sigue estando bastante domesticado, a pesar de que tiene sus rebeldías, digamos, es América del Sur, donde tiene determinadas, pero Europa está conflictuado, Asia está conflictuado, África claro, está despertando. porque Hay otra asistimos posibilidad de desarrollo, hay otra forma. totalmente, bueno, Y es ahí te que, cito un ejemplo y te dejo hablar, porque sos vos el que sí, tiene que hablar. En Chancay, en Perú, a pesar de las dificultades, los barullos que hay hoy, las manifestaciones sociales, China, que ha hecho una inversión multimillonaria en ese puerto, no opera para poner un presidente títere de ellos. El Imperio del Norte sí lo quiere tener, a pesar de todo eso. Hay diferencias, ¿no? es que ahí no quiero spoilear porque siempre en las charlas, cuando me invitan a hablar de estos temas, hay como dos partes. La primera es el diagnóstico y luego lo que yo llamo la terapéutica. Yo soy profundamente optimista y creo que no es una condición ineludible. Creo que obviamente en este contexto, con este gobierno, pareceríamos ir a ponernos nuevamente los grilletes que nos van a condicionar los próximos 100 años. Pero yo soy un profundo amante de América Latina y de la República Argentina, y yo creo que las condiciones materiales y objetivas están para que Argentina trascienda y se ponga, incluso yo creo que Argentina tiene condiciones endógenas que le permiten tranquilamente proyectar una mirada. Por eso no quiero spoilear el final, pero que le permiten proyectar una mirada en la que yo veo una Argentina liderando, digamos, liderando y tirando del resto de los vagones de esta cuarta revolución industrial. Y obviamente luego podemos explicar, porque sí, como vos bien decís, este es un mundo en transición y está claro que hay modelos, nosotros lo que estamos viendo son también estertores del siglo XX, con el otro día lo decía Rebord, a mí me gusta mucho Rebord porque a veces desde la ironía o desde el humor permite condensar con mucha precisión lo que está sucediendo. Que Besant esté pensando la elección de medio término argentina en función de activar la maquinita de dólares para sostener, por ejemplo, el tipo de cambio, nos habla de un imperio en decadencia que obviamente también está empezando a evaluar cuáles son las condiciones materiales y objetivas por las cuales va a reposicionar su histórico rol. Y cuando digo histórico, tampoco es histórico a lo largo de toda la historia, porque la hegemonía estadounidense comienza luego de la Segunda Guerra Mundial a escala global, pero digo, lideró sin lugar a dudas la segunda mitad del siglo XX de punta a punta y se está encontrando con un sur global que le está dando batalla, ¿no? Le está dando batalla ya no solo desde la producción de bienes y servicios, sino hasta una batalla en términos culturales y además con la extraña digamos, situación de que, liderado por China, este sur global, lo está haciendo sin tirar aparentemente un solo tiro, ¿no? Entonces, también hay ahí como unas divergencias que se abren en todo este mundo. Una chanza y otra real. China está haciendo peronismo, esa es la chanza. Y tema dos, este, me parece, me parece que estos estertores por ahí nos van a salpicar. Coincido contigo en que Argentina debiera liderar. Vamos a ser generosos y optimistas. Hemos perdido un turno nada más con el gobierno que tenemos, pero ya vamos a volver. Sí, lo que hay que empezar a entender, yo estoy muy en contra de esta idea del llanto bobalicón de la política, ¿no? Como que nos juntamos a llorar y a decir qué mal que está todo, mira, mi ley es malo. Sí, mi ley es lo peor que nos puede haber pasado,
pero lo que hay que tratar de entender que no tiene que ver con que nos guste o no Milei, tiene que ver con explicarle al pueblo cuáles son las oportunidades que efectivamente estamos perdiendo con Milei. Nosotros podríamos ser, eh, a ver, y voy a tomarme la licencia de volver un segundo al punto de la proteína. Yo dije que vamos a un mundo que va a plantear escenarios de escasez. Va a faltar alimento, va a faltar agua dulce, va a faltar energía y van a faltar lantánidos y minerales críticos para el desarrollo y consolidación de la cuarta revolución industrial. Con el agregado, y esto es parte de mi marco teórico, o sea, no digo que sea la verdad universal, pero yo entiendo que la cuarta revolución industrial va a terminar de consolidarse para dar curso seguramente a una quinta revolución industrial que va a ser más rápido de lo que pensamos, porque estamos en una era medio exponencial que acelera y que cada salto es un salto cuántico en relación al anterior. Yo lo grafico de esta forma. Mi abuelo dejó el mundo físico hace unos años con casi 90 años y yo para ese entonces tenía 37. En mis 37 años de vida había vivido los grandes cambios tecnológicos que mi abuelo vio en 90 y mi hijo que tiene 12 vio casi todos los grandes saltos tecnológicos que yo viví con 39 ya en 12 años. Esto quiere decir que la irrupción de los procesos de transformación y cambio tecnológico sobre los cuales se basa la cuarta revolución industrial, nos hacen pensar que estamos en una suerte de era exponencial, en donde seguramente va a terminar de consolidarse la cuarta revolución industrial y ya estaremos dando paso a una quinta que habrá que ver cuál es. Pero la cuarta revolución industrial para mí va a terminar de consolidarse en el momento en el que la humanidad se lance a lo que se conoce como la disrupción biológica. ¿Qué es esto? Es la aplicación de toda la tecnología propia de inteligencia artificial, el manejo de datos y la transmisión de eso a partir de la conectividad que habilita, entre otras cosas, el 5G. Ya hay otras experiencias un poco superadoras del 5G, pero aplicadas a las ciencias de la vida. Cuando, yo lo digo para simplificarlo, cuando la humanidad pueda manejar y manipular el genoma como se estima que toda esta tecnología va a permitir hacerlo, lo que vamos a generar es un salto cuántico en la humanidad, porque está claro que el concepto mismo de vida, entendido como eso que veíamos en la primaria de el animal nace, crece, se reproduce y muere, bueno, va a empezar a estar en tensión. Si de repente nosotros podemos empezar a pensar en vidas de 120, 130 años, como ya se está hablando en las terapias de ARN, modificación genética para la cura de enfermedades que hoy son mortales, podemos pensar en un salto de la expectativa de vida global de los 80 más o menos de promedio en los que está hoy, entre 70 y 80 años, a 110, 120, 130. Va a haber que repensarlo todo. Y en ese marco Argentina tiene una gran oportunidad. ¿Por qué decimos que Argentina tiene una gran oportunidad? ¿Por qué decimos que existe el imperialismo y por qué la soberanía es tan importante? Porque Argentina tiene todo, absolutamente todo lo que al mundo le va a faltar o el mundo va a necesitar. Tiene agua, tiene la posibilidad de crear y de producir proteína y alimento, tiene la posibilidad de producir energía, entre ellos no solo la energía hidráulica, sino la energía, digamos, mareomotriz, que también es hidráulica, la energía eólica, la energía solar, la energía atómica, en donde somos todavía, y pese a que están queriendo desguazarnos, una potencia en términos de desarrollo nuclear, podemos producir energía y tenemos minerales críticos y tenemos lantánidos y además somos un país bicontinental y un país oceánico. Todas estas condiciones son un cóctel explosivo. Cuando nosotros decimos que Milei está generando las bases para que Argentina entre de rodillas a la cuarta revolución industrial, lo que decimos es que Milei le está haciendo los deberes a un imperio en decadencia. El otro día lo hablaba con mi hermano, Juan Honorio se llama mi hermano, y él me decía, eh, nosotros a veces tenemos la autoestima muy baja, me dice Juano, me dice, porque nosotros estamos siendo tal vez la última oportunidad de Estados Unidos de pegar un golpe en la mesa y de consolidar un periodo más de hegemonía, porque se las está viendo muy complicadas con el sur global que le está, digamos, pisando los talones y Argentina parece como la joya de la abuela que le puede permitir a Estados Unidos un reposicionamiento en ese concierto internacional. Ahora, y esto es inferencial, esto es deducción pura, si Estados Unidos, que a lo largo de su historia ha intervenido en dictaduras, ha hecho todas las tropelías Kissinger mediantes habidas y por haber para consolidar su hegemonía a nivel global, está
a los pies de la Argentina y poniendo toda su expectativa en una elección de medio término en nuestro país. ¿Eso no nos hace pensar que hay un valor intrínseco en nuestra nación y que el mundo está mirando el proceso argentino porque Argentina tal vez, tierra de paz, tierra exenta de catástrofes naturales, tierra plagada de oportunidades y de recursos, sea tal vez la piedra angular desde donde pensar la culminación del proceso de la cuarta revolución industrial? Entonces, ¿por qué Pero hablar si de gobierna Milei, no colonialismo? gobernás vos, Jero. Gobierna Bueno, Milei hay y que, la oligarquía financiera socia de algunos del norte que cuidan las inversiones rapiditas y financieras. y bueno, obviamente, cuando yo digo que Argentina, que Milei está generando las condiciones para que Argentina entre de rodillas, lo que estoy diciendo es, primero, Milei es mandadero de estas nuevas oligarquías. Luego, lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. O sea, y esto hay que saberlo, acá no hay una equivocación, no hay una mirada ideológica. Si uno toma el decreto 7023, la ley de bases, el resto de los decretos, las facultades delegadas y lo que hizo con las facultades delegadas, lo que uno puede ver sin lugar a dudas es una concatenación de actos y eventos que en su totalidad configuran un plan sistemático de entrega de la soberanía, un plan sistemático de neocolonialismo. ¿Qué está haciendo Milei? Milei es un arquitecto. Giuliano da Empoli habla de los arquitectos o los ingenieros del caos, y Milei es un ingeniero del colonialismo, es un arquitecto del colonialismo. Milei está generando, digamos, una enajenación de capacidades estatales por parte del Estado argentino a partir del diseño de una arquitectura político-institucional que obviamente tiene basamento legal, para mí legítimo, pero legal, porque utiliza herramientas como delegación de facultades y normas, leyes y decretos. En esa base lo que está haciendo es reconfigurar un estado bobo, un estado que no pueda hacer uso de sus ventajas comparativas y ventajas competitivas para poder ponerse en esta discusión en una clave soberana. ¿Qué es ponerse en esta discusión en una clave soberana? Y por eso hay que recuperar el gobierno. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? Tuve la oportunidad de decírselo a Cristina Fernández de Kirchner en una reunión hace poco, es que digamos, al sector y al campo nacional y popular le está faltando un Sturzenegger del bien. Así como Sturzenegger tenía listo el libreto para configurar esta estructura y lo hicieron rápido y lo hicieron de una forma muy violenta. Cuando yo digo violenta, digo cuando a vos te meten una ley y estás analizando la ley, te meten un decreto y te meten a otro y otro y otro y otro, desorganizás y generás ese caos necesario para que obviamente digamos, la granulación del tamiz sea lo suficientemente amplia. Sí, algunas cosas hemos logrado frenar, pero pasaron muchísimas otras porque no nos dio el tiempo, no nos dio la vida y no nos dio la organización. Nosotros no tenemos un Sturzenegger del bien. ¿Qué es un Sturzenegger del bien? Es el paquete de reformas necesarias y estructurales para que Argentina pueda hacer uso de esas ventajas. ¿Qué es una construcción soberana y decolonial para el siglo XXI, para una Argentina próspera y liderando? Es una Argentina que tenga plena soberanía sobre sus recursos naturales, que los términos de intercambio de los recursos naturales sean términos de intercambio que generen valor agregado. Un ejemplo concreto, OpenAI, una carta de intención para generar un data center en el sur. Eso es ser el Potosí de la inteligencia artificial. No nos sirve, porque esos 25 mil millones de dólares no sirven, no queda nada para Argentina. Es extractivismo de energía, es la instalación de un data center por clima frío, y es que nosotros seamos el Potosí, digamos, las venas abiertas de una Argentina que le garantiza el acceso a la conectividad, a los datos y al procesamiento al mundo. ¿Qué sería un acuerdo soberano sobre eso? Es, sentate Altman, el jefe, el dueño de OpenAI, sentate acá, vení. Está bien, trae esos 25 mil millones de dólares. Ahora, ¿cuánto capacidad de procesamiento vas a tener? ¿Tantos gigabytes? Ok, sobre esa cantidad de gigabytes, yo te voy a pedir una cuota que va a ser exclusivamente para mí. Sobre la base de esa cuota, yo voy a desarrollar industrias que te voy a pedir que vos, además, una vez al año, en un programa de Venture Capital, de capital de riesgo, vos financies de esas 10 o 20 empresas que yo voy a
promover desde el Estado que vos financies para tratar de generar los llamados unicornios. Pero Eso es además te voy a pedir agregarle que valor a esa producción, claro, agregarle valor para que nosotros. formes a mi, te voy a pedir que formes a mi gente, te voy a pedir un programa, vos no vas a venir con tus técnicos, yo te voy a pedir que una cuota y la cuota que a mí me toca la voy a administrar yo bajo tu supervisión, vos vas a formar a la gente, está todo bien, pero yo voy a tener algo que decir sobre eso. Eso es una mirada soberana sobre un proceso. Te pueden decir, y no, pero entonces no van a venir porque desalentás inversiones. Minga, nos necesitan, no hay tantos lugares con Después de clima eso, hay un frío. ejemplo de eso cuando nacionalizan el litio en Bolivia, que le suben la tasa de referencia para la inversión y se siguen quedando, no se fue nadie. Siguieron trabajando. Obvio, porque nadie se va a pegar un tiro en el pie, porque ser soberano no implica, está bien que nosotros asociamos a veces ser soberanos con gritar fuerte y ser intensos. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, ¿no? Me parece que nosotros lo que tenemos que ser es inteligentes y tratar de sacar la mejor posición posible sobre eso. Y además Argentina tiene algo, además de agua dulce, capacidad de producción de alimento, energía y recursos como minerales estratégicos y lantanio, tenemos algo que es lo que yo llamo el proceso de singularidad argentina, que es enormes cantidades, ingentes cantidades de talento. Nosotros tenemos Recursos los humanos. cerebros que pueden generar, que yo hoy te decía, la cuarta revolución industrial va a terminar de asentarse cuando se dé el proceso de disrupción biológica. Argentina fue en 2024 el país con mayor cantidad de desarrollos en materia biotecnológica. Nosotros podríamos ser los dueños de las patentes que permitan el cambio y la transición de los términos de producción e incidencia sobre la vida a nivel global a partir de 2026. Nosotros podríamos tener un Estado que provea al mundo el conocimiento necesario para curar el cáncer, para generar mejores cultivos. Todo eso que es intangible es valor agregado. Una patente, una idea patentada que luego se puede aplicar en términos de producción en Alemania, en Kenia, Pero es en nuestra. Etiopía, pero si es tuya y te pagan royalties, estás generando valor, el conocimiento es valor. Entonces, cuando uno dice, mi ley está aplicando un plan sistemático de entrega de la soberanía, lo que estamos diciendo y refiriendo es claramente esto. ¿Por qué ataca a las universidades? ¿Por qué ataca al CONICET? Esto no quiere decir que no haya que discutir, che, está bien como el CONICET está administrando la producción de conocimiento, discutámoslo. Ahora, lo que está claro es que la base de discusión es que el CONICET es imprescindible, Ahora, perfectible, quiero, mejorable. en honor y en respeto al tiempo, yo te juro, estaría horas escuchándote, pero viste, hasta que no tengamos el data center con el valor agregado para nosotros, Zoom nos va a dar media hora nada más. Este, Sí. comparto el diagnóstico, es excelso. Ahora, ayúdame un poquito con la profilaxis. ¿Por dónde vamos? ¿Qué manos levantamos? ¿Qué dirigentes generamos? Creo que hay una alianza primaria que es la Atlántica con Brasil. Seamos conscientes o no que tenemos 2/3 de nuestra superficie terrestre llena de proteínas, que es el mar, y lo estamos perdiendo. ¿Por dónde vamos? Lo primero que hay que hacer es pensar rápidamente un paquete de reformas o contrarreformas para cuando asumamos el Estado. Para mí hay que nacionalizar los minerales críticos. Eso es elemental. Para mí hay que darse una discusión seria sobre el sistema de ciencia y técnica nacional, porque para mí es digamos, el gran ariete desde donde nosotros podremos irrumpir en la escena internacional. Tenemos que darnos una política oceánica que es imprescindible. En el Océano Atlántico está la base de alimentación proteica para todos nuestros pibes y nuestras pibas. Argentina tiene que darse una política que no sea lo que está sucediendo hoy, que es la expoliación en la milla 200, el robo de nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos que generar una política pesquera, entendiendo que en la pesca hay algo que nosotros, digamos, tenemos una gran ventaja por sacar. Nosotros tenemos que tener una Una fuerte marina mercante para industria. hacer eso, ¿eh? Hay que tener sí, y hay que tener flota pesquera, una flota pesquera a la Propia. altura de las circunstancias, porque a diferencia de las vacas que hay que comprarlas, alimentarlas y demás, el pescado es un recurso público, es un recurso que es de todos.
y me parece que ahí nosotros podríamos tener una cuota de asignación social para que nuestros pibes y pibas no tengan más hambre, y cuando digo no tengan hambre es no coman más porquería, que coman proteína, que coman omega 3, que desarrollen los cerebros, porque los cerebros, nosotros tenemos que pensar, perdón por la metáfora, tal vez es deshumanizante, pero a veces las metáforas nos permiten entender. Nosotros tenemos que ser una gran minería a cielo abierto de cerebros. Tenemos que proveerle al mundo los cerebros para la transición. Y para vos proveer cerebros, cuando digo cerebros estoy metaforizando inteligencia, conocimiento y demás, tenés que alimentar bien a los pibes. Y los tenés que alimentar bien entre los 0 y los 5 años de vida, porque de lo contrario los problemas después se patentizan, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es profundizar los lineamientos en materia de energía atómica. Obviamente es complejo, hay tratados de no proliferación, hay mucha vigilancia internacional sobre esto, pero Argentina tiene enorme desarrollo en materia nuclear, no solo en términos de energía, sino en términos de medicina nuclear. Y Argentina tiene que lanzarse rápidamente, a mi juicio, a poner todos los recursos naturales que tenemos a la lucha y la búsqueda de la conquista del genoma. Cuando nosotros podamos dominar la dimensión genómica, la biotecnología, las ciencias de la vida, podamos disrumpir biológicamente en base a todo lo que tenemos para otorgarle, nosotros vamos a estar en un lugar distinto para poder discutir de igual a igual con cualquiera. ¿Esto cómo se hace? Con un Estado fuerte, un Estado eficiente, no un Estado bobo. O sea, porque que el Estado sea grande a veces implica que el Estado es bobo. Hay que pensar estratégicamente qué Estado queremos. Yo creo que gran parte de la base de sentido común que terminó implicando un apoyo a mi ley implicó una no discusión sobre qué tipo de Estado queremos. Hoy lo decía, ¿es CONICET sí o CONICET no? Sí, CONICET sí. Ahora, ¿era deseable el CONICET como estaba con nosotros? Y para mí no. O sea, el problema son las falacias. O sea, el CONICET tiene que existir. O sea, la gran definición, la gran plataforma de acuerdo es un CONICET espectacular tenemos que tener. No es lo que estaba pasando. Entonces, el problema son los tabúes en la discusión política. Cuando vos decís, no, no me meto a discutir qué CONICET quiero porque le doy algo el caldo a la derecha. Minga, la derecha después viene y te destruye el CONICET. Y eso no es deseable. Lo que es importante es que nosotros nos hagamos cargo de las discusiones. ¿Qué CONICET queremos? Yo quiero un CONICET que piense la ciencia en términos de ciencia aplicada y ciencia en términos de transferencia. Yo quiero un CONICET asociado a la industria. Quiero un CONICET asociado al desarrollo de la industria privada. Quiero un CONICET que vaya y le diga, che, vos tenés ganas de producir esto, yo te voy a poner la idea y vamos a hacer un consorcio público-privado en donde vamos a generar valor. El Estado financió esta idea sobre el IVA de la polenta de los argentinos, como le gusta decir a la derecha, y está muy bien. Y esta idea, macheada con el capital privado, va a generar ingentes cantidades de valor. Ese es el modelo que yo deseo y que me parece que es soberano, porque la idea, porque cuando uno provee la idea, y hay casos en Argentina como Bióceres, si quieren ver que es un ejemplo muy interesante para pensar los consorcios público-privados, porque la idea siempre va a tener una cuota que se conserva en la esfera pública y que se puede perfeccionar y mejorar. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Es un plan de acción que provea reformas estructurales para que Argentina rápidamente ponga todos estos elementos arriba de la mesa y que entendamos, y yo quiero dejar este mensaje, si me lo permitís, que ¿sí? nosotros tenemos una oportunidad histórica y única de liderar por primera vez nosotros tenemos una historia muy, muy trágica. Cada vez que hemos enfilado hacia un escenario de desarrollo, aparece como una dinámica newtoniana de acción y reacción, nos cortan las patas. Pero creámonosla, porque no es que somos un país de mierda y las cosas no nos salen porque sí. Las cosas no nos salen porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 postulados básicos, no tenemos techo. No hay techo. O sea, yo quiero que mis hijos vivan en una Argentina y digan, che, loco, en 30 años este país pasó de la tragedia social, cultural, productiva y económica que estamos viviendo hoy en pleno 2025 a una Argentina que en todos los foros sea el faro de la innovación biotecnológica y el faro de provisión de recursos inteligentes y soberanos para el mundo. Porque además yo creo en la solidaridad entre estados y creo en un mundo en el que
quien hegemoniza no tiene que necesariamente someter al resto. Yo no quiero hacer lo mismo que hizo Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que los argentinos podemos hacerlo bien y podemos hacerlo mejor humana y éticamente. Así que un poco esa es la idea y por eso me gusta hablar de neocolonialismo. No es que me guste el neocolonialismo, lo detesto, pero me gusta hablar porque entiendo que, como nunca, están muy vigentes esas categorías para poder pensar lo que nos pasa. La última y por una respuesta cortita. ¿Cuándo sos candidato? El deseo está, las condiciones materiales y objetivas son complejas, pero mi gran deseo, yo tengo un proyecto de desarrollo local para la Ciudad de La Plata, yo creo también en los gobiernos locales, y mi idea es, si todo va bien, para 2031 poder llevar adelante un proyecto que ya estamos pensando en varias usinas, y que tiene mucho que ver con esto que hablamos. Yo creo que si uno construye los basamentos de la política en forma coherente, lo debería poder replicar desde un municipio hasta el Estado Nacional, y creo que es hora de poder animarse a decir estas cosas sin sacar los pies del plato. Yo sigo siendo peronista, confío en mis compañeros, entiendo quienes ponen la cara en momentos difíciles, entiendo que no es fácil hacer política, esto también, esta idea de que voy a ser candidato y pareciera un masaje al ego, ¿no? Para participar en política hay que dejar mucho de la vida, y por eso mis respetos a quienes lo hacen y lo hacen con dedicación, aunque no esté de acuerdo muchas veces con los lineamientos y fundamentos desde donde lo hacen. Pero sigo siendo peronista, profundamente y enamoradamente peronista, de la doctrina justicialista, y yo creo que la doctrina requiere este F5, esta actualización que estamos proponiendo. Así que ojalá en algún momento llegue la oportunidad de poder llevar estas ideas a un ámbito institucional. Además de llevarlas a ese ámbito institucional, llevarlas al interior profundo. Acá tenés una posibilidad en Mendoza y me estoy ofreciendo prácticamente para desarrollar estas cosas. Te agradezco Bueno, infinitamente las atenciones. No va a ser la última. Vas a tener que bancar que te sigas jorobando, pero avancemos en esto. Es transferir esta idea de la cual adhiero y hay mucha gente que adhiere a esto, ¿eh? sí, sí, yo creo que somos muchísimos, que lo que nos está faltando es un ámbito común de encuentro, pero creo Exacto. que nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni laburante, ni no laburante, puede estar en desacuerdo con esta idea, porque además es una idea que parte de una premisa muy elemental, que es la honestidad, o sea, pero no la honestidad boba que nos proponen desde los medios, la honestidad intelectual y política, o sea, hay que ponerle la heladera en la cocina y la cama en la habitación, no es necesario tampoco tanto. Y Argentina tiene las condiciones para hacerlo. No estamos proponiendo algo que muchas veces me dicen, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Es fácil, chicos, es fácil. O sea, no digo que no vaya a haber resistencia y no digo que no vaya a haber complejidad en la implementación, pero en el diseño es fácil porque están las condiciones. No es que tenés que salir a buscar un auto para recorrer. El auto está, hay que ponerle nafta, ponerlo en condiciones y salir a caminar. Pero me parece que hay un futuro lindo para nuestros hijos. Un abrazo grande, Jero, y jorobamos dentro de poquito para seguir hablando de estas cosas. Me encanta, a disposición. Gracias por el espacio. Chau, chau.